prácticamente lo que es el ejercicio del periodismo es como que lo dejaste un poquito, porque ahora estás muy metido lleno en la inteligencia artificial, sos Correcto. experto en comunicación digital y en estrategia de contenidos, ¿digo bien? Sí, correcto, correcto. Hace, ¿cuántos años? Más de 15 años que salí del comercio, porque yo trabajé 17 años en el comercio de Lima. Sí, el editor de la web del comercio. El primer editor, en realidad, año 96. Sí. Ahí hacía Walter, hacíamos viajes creo que era Sociedad Interamericana de Prensa, no recuerdo eso también, pero después conseguíamos en eventos académicos. Bueno, la cosa es que yo al salir de comercio, como yo tenía ya tuve una experiencia y background en lo que es comunicación digital, o sea, generando contenido para web y para redes sociales, eh, me dediqué a hacer consultorías, sobre todo para el Estado, al comienzo, sobre gestión de contenidos para páginas web y para crear. En esa época no había todavía Community Manager, estamos hablando de 2009, 2010. Y bueno, y así comencé a desarrollar ese tipo de consultorías hasta esporádicamente hacía páginas web con empresas. Y el año pasado, sí, en enero comencé a explorar el tema de la inteligencia artificial generativa porque me había enterado que existía ChatGPT, ¿no? Hasta entonces no conocía, hasta enero, me puse a Sí. explorar y me involucré porque lo comparé con la llegada de Internet. O sea, yo era un periodista formado con máquina de escribir, luego con terminales en el comercio, y cuando llegue Internet nos cambió el panorama, ¿no? Fue un verdadero cambio de paradigmas. Claro. Y después, en el 2008, cuando aparece el iPhone y lo presentan también en Perú, identifico que hay un cambio de paradigma respecto a cómo antes, como periodistas, cubríamos información que era grabadora cassette, bloc de notas, cámara de autofocus, beeper, y de repente veías que el iPhone hacía una convergencia de todos los elementos, ¿no? Entonces, eso fue para mí la segunda revolución. Bueno, me involucré mucho en el tema de las redes sociales, y esta es la tercera revolución, creo yo, y dije, no, de acá esto investigo, exploro y veo a ver qué sale. Y sí, efectivamente, han salido cosas bien interesantes, ¿no? Primero capacitando docentes en universidades privadas acá en Arequipa, ¿no? En Lima, en Arequipa, y luego haciendo consultorías para empresas privadas, básicamente capacitando comunicadores para gestionar contenidos con inteligencia artificial, ¿no? Claro. Es lo que estoy haciendo hasta ahora. ¿Es la Eh, mayor demanda hoy eso, Juan Carlos? perdón, repite el último. ¿Es la mayor demanda eso? ¿Trabajas con inteligencia artificial? Sí, sí, eso está muy fuerte, muy intenso. Creo que eh, nos salió un proyecto con una universidad, Universidad Mayor de San Marcos, un taller junto con otros colegas que estamos dictando para periodistas también, comunicadores y marqueteros, ¿no? Y básicamente, ¿qué hacemos? Un poco o sea, se explica cómo es que llegamos a esta situación actual, porque pues eso es una tecnología emergente que ha sido posible, porque en realidad la inteligencia artificial tiene más de 70 años, porque, digamos, la computación, la capacidad de almacenamiento de los procesadores ha aumentado. Entonces es más fácil ahora sí conservar información y sobre todo compartirla con el mundo, ¿no? Que es lo que ha Claro, hecho OpenAI. claro. Y a ver un poquito si nos paramos en un punto de partida y ahí empezamos a desmenuzar algunas cuestiones. Ya, claro, Hacia dónde va la información hoy? mira, estamos en etapas primarias, en realidad, como toda revolución, hay situaciones que no quedan muy claras, sobre todo el tema, la parte legal, ¿no? Principalmente lo derecho de autor, que es un tema que todavía está en una zona gris. Pero más allá de eso, eh, creo que hay un gran potencial para los comunicadores, sobre todo los periodistas, en optimizar procesos, todo lo que tiene que ver con la parte creativa, la parte estratégica también, y por qué no, la parte de producción, ¿no? Es mucho más rápido, más inmediato, con mejores posibilidades. Las tareas automáticas, por ejemplo, como hacer una nota de prensa, enuncian también la haces en la medida que tú sepas y conozcas las técnicas para hacer los prompts. Porque el prompt, que es el nombre que lleva la orden de indicación de texto, te permite generar no solamente texto, sino también imágenes, video y audio. O sea, puede ser jingles musicales, generar voces artificiales, locución en off, o sea, pues muchas cosas que antes demandaban un mayor costo, hoy ya se puede, digamos, de cierta forma reemplazar, ¿no? O sea, una persona con
tres o cuatro de estos programas pagados, obviamente, pagados, porque la mayoría hay que pagar. Sí, Simplemente puede hacer una gran producción, digamos, audiovisual, ¿no? O sea, yo mismo, por ejemplo, si tú ves mis cuentas, todas las gráficas, los videos y los textos que por ahí hago, los hago con la ayuda de la inteligencia artificial, en el sentido que yo tengo un texto, digamos, preliminar, primario, y a partir de allí lo que hago es jugar con las herramientas para generar un guión, para convertirlo en un copy para Facebook, para Instagram, para LinkedIn, para Twitter. O sea, voy diversificando y eso es lo que justamente la información la podemos diversificar de manera mucho más rápida que lo que era antes, ¿no? Si sí. antes teníamos 10 redactores, yo creo que con la mitad podría hacer lo mismo que lo que hacía antes. O sea, todo lo que generás hoy, sí o sí, lo involucrás con la inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? Porque estos modelos de lenguaje, ChatGPT, Perplexity, Mistral, Copilot, hay un montón ahí. Lo que hacen es, trabajan con data pública, que hemos publicado en Internet, en blogs, en Wikipedia, lo que está en la nube, y lo que hace este programa, el software, es hace snapshots de cada elemento, lo guarda en tu base de datos y entrena. ¿Para qué? Para que con las redes neuronales me devuelvan un texto con sentido, con significancia y con lógica. Ya eso es un tema tecnológico donde hace el lenguaje predictivo, ¿no? Yo ingreso un prompt, por ejemplo, yo digo, el perro es, y si yo pongo ese prompt, que es un prompt vacío, simple, ChatGPT me va a decir que es un animal, mamífero, etcétera, va a describir técnicamente lo que es un perro. Sí. Si me voy a Copilot, me va a decir que es el mejor amigo del hombre. O sea, la capacidad de respuesta a cada modelo de lenguaje depende de la data precargada. ¿De dónde sacan la data? De lo que hacemos todos nosotros. Incluso lo sacan de diarios también, ¿no? Claro. Pero, ¿y tiene la misma espontaneidad que si un periodista describe lo que ve? Sí, e incluso, y eso es la parte más interesante de esta inteligencia artificial, aprende lo que yo hago. Es decir, cuando uno se lo vea, por ejemplo, en ChatGPT o en Copilot, con tu correo Hotmail, en el caso de Copilot, que es gratis, hay una técnica con unos prompts donde tú le das cuatro o cinco muestras de tus artículos que has escrito previamente y luego le dices al bot que utilice tu estilo para redactar un artículo. Y el bot va a copiar tu estilo y lo va a hacer y nadie se va a dar cuenta porque tú le has cargado de datos para que te imite, ¿no? Y esa es la ventaja de estas herramientas, ¿no? Sí, clarísimo, Juan Carlos. Y hoy la gente mayormente se informa por redes. ¿Cómo resisten o cómo subsisten los medios tradicionales ante eso? ¿Cómo resiste quién, perdón, me dice? Los medios tradicionales ante eso, que la gente hoy busca la inmediatez, busca por ahí información precisa, corta, no está mucho tiempo detenida leyendo una noticia. Sí, ¿Cómo sí, resisten esos medios tradicionales hoy ante precisamente el avance de las redes? ¿No? Porque hoy buscas algo y está todo en las redes. correcto. Y eso es otra cosa también que es fruto de la evolución, porque si bien es cierto, antes Google nos simplificaba la vida a nosotros cuando buscábamos información y nos devolvía las páginas más relevantes, con información actualizada, con, digamos, sí, relevancia de actualización, se acercaba a lo que yo buscaba y yo seleccionaba, esta es la respuesta. Pero ahora, si te has dado cuenta, si activas Gemini en Google, te pone en la parte superior un cuadrito, que es como que te hace un resumen y te explica y te está dando el link de donde está esa información. ¿Por qué pasa eso? Porque o sea, tú le haces un pedido al bot, el bot revisa en su base de datos, recompone las palabras, te devuelve como que las chocolatea. Entonces a veces pasa, y lo puedes comprobar, tú le pides información sobre algo sobre periodismo digital. ¿No? ¿Cuáles son las 10 características del periodismo digital, por ejemplo? Y te va a devolver una respuesta muy explicativa, para eso es un profesor que te está hablando, pero después te pone fuentes. Y te vas a encontrar que en las fuentes está una página de Clarín, de repente aparece mi blog que he escrito sobre periodismo digital, o aparece un artículo en LinkedIn. O sea, reutiliza la información que está en su base de datos para devolverme un texto nuevo. O sea, como digamos aquí, lo chocolatea, ¿no? Es como Sí. que tú le das piezas de Lego al bot y dice, quiero una casa, y ¡pum! El bot te devuelve con las piezas que tú le has entregado. Es algo así como funciona, así como la analogía, ¿no? Claro, claro, claro. Hoy, para situarnos un poquito también en lo que haces, hoy prácticamente vos te autosustentás con todos estos conocimientos que incorporaste, que sumás, eh, prácticamente abandonaste en la relación de dependencia de lo que es del Así medio es, sí, tradicional sí. y bueno, te abocás de lleno a eso.
Totalmente dedicado a eso 100%. Las redes sociales ayudaron muchísimo a reposicionarme, porque claro, yo antes era Juan Carlos Luján, el editor del Comercio de Lima, que es el diario más importante de acá, y claro, era Juan Carlos Luján del Comercio. Ah, ok, mucho gusto, Juan Carlos Luján. Ahora soy solo Juan Carlos Luján, el especialista antes era comunicación digital, ahora tampoco digo especialista ni ya, digo, ayudo a las personas y a las empresas a comprender la inteligencia artificial generativa, ¿no? Digamos, mi rol trata de ser un poco facilitador o evangelizador, ¿no? Porque yo en paralelo hago videos cortos, tengo un canal en YouTube donde explico algunas herramientas, cómo funciona, o por ahí entrevisto a un ingeniero de Silicon Valley que es peruano, trabaja allá, y me explica de forma muy didáctica cómo es que se mueve, y digamos que todo lo que yo sé está basado en lo que él me ha explicado, en lo que he leído y también en lo que voy experimentando, ¿no? Y claro, también hay un tema de arrastre como periodista que hemos conocido, como te contaba, la llegada de Internet, cómo llegó a la oficina, a la casa, el tema de los móviles, la convergencia, y ves esto acá y tú dices, esta oportunidad no podemos perderla, ¿no? Claro, claro. Y Pero hoy, sí, emprendimiento total, es un emprendimiento total, ¿ah? O sea, manejo mis tiempos sí, y justo en plena recesión económica. sí. Ah, bueno, igual que Argentina, estamos emparentados en eso. Sí, sí. Juan Carlos, cuál es el rubro que por ahí más demanda de tu servicio? ¿Cuál que más requiere? ¿Cuál es el más inquieto, que quiere progresar por ahí? Mira, en estos momentos el que tiene más demanda es la capacitación. O sea, hay muchos comunicadores que yo entiendo porque el día a día te impide investigar o probar, porque estás de 9 a 5, llegas a casa cansado. Bueno, nadie se queda hasta las 5, se queda hasta las 7, 8 de la noche, se llegan a casa cansado y ya no ven internet, se desconectan por completo y claro, aquí aparecen todos los días una herramienta nueva, una nueva actualización, están permanentemente lanzando las startups, productos en inteligencia artificial. Entonces, ese tiempo que no tiene privacidad es el cual yo me dedico y yo, de las más de 3.000 aplicaciones que hay, les digo, mira, de las 50 que son las más populares, yo apenas uso 20 y creo que a ustedes les van a servir 3 o 4 de acá, por el tipo de trabajo que hacen. Sí, Entonces, he estado con empresas de comunicación, como te decía, también estoy con una empresa que ensambla computadoras y que tiene presencia en redes sociales y que, bueno, es antigua, tiene más de 30 años y quiere que sus vendedores aprendan a usar inteligencia artificial generativa. Ya hemos logrado instalar un chatbot interno en nuestro intranet para poder atender consultas de los clientes, ¿no? Entonces, lo que quiere es que su canal de venta sepa cómo usarlo porque o sea, te analiza documentos, te hace resúmenes, te hace traducciones, cartas de presentación, etcétera, etcétera, contexto. Entonces, la idea del dueño, que me conoce desde la época del comercio y cuando me vio, me llamó, oye, quiero hablar contigo. Y fui. Entonces, yo estoy trabajando ahí con él y aparte con una agencia de comunicación que, a diferencia de otras que he capacitado, quiere que capacite en un proceso de acompañamiento personalizado a cada unidad. La que ve tema de branding, la que ve tema de reputación, la que ve gestión de crisis, la que ve con relaciones institucionales, porque digamos, en todo lo que es comunicación abarca esta tecnología. Entonces, eso es lo que tiene más demanda, adquisición de conocimiento, digamos, es lo ajá, que tiene demanda por ahora. sí, ¿Qué vendrá luego? Pues cuando todos aprendan, tendré que hacer otra cosa. Desarrollar GPTs, creo que son los chatbots, digamos, segmentados que se pueden hacer hoy en día en ChatGPT y en POE, que tiene esas grandes posibilidades. Yo tengo incluso hice un libro el año pasado por una consultoría sobre eh, una guía para periodistas y desarrollo sostenible. Bueno, un poco se le inculca al periodista, que es mal visto en el Perú y supongo que también en Argentina, porque solo da noticias negativas, claro, robos, crisis, no da nada positivo. La idea es que los periodistas sepan, a través de esa guía, que existen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que hay ONGs y fondos de financiamiento que permiten a un periodista solicitar los fondos para desarrollar un reportaje de investigación sobre, por ejemplo, el cultivo de café y cómo una comunidad cambió su vida gracias al cultivo de café que le exporta a Alemania. O, por ejemplo, cómo el lago Titicaca lograron descontaminar usando tecnología de punta, que son parte de los objetivos de desarrollo sostenible. sí, Entonces, ese libro que me parece, a mí me gustó mucho la propuesta que se la hice, lo presentaron, la clásica, como es noticia positiva, no tiene mucho protagonismo, pero yo lo convertí en un GPT y lo he puesto como un chatbot. Entonces, cualquier periodista que tiene acceso a ChatGPT 4, que es la versión de pago, puede consultar el libro y sobre todo preguntar dónde consigo dinero para hacer reportajes
de investigación alineados con el desarrollo sostenible, ¿no? Ujú. Yo creo que por ahí va la especialidad. O sea, por Muy ejemplo, tu interesante. experiencia en radio que tú tienes, a un momento se te ocurre, pues, hacer un documento en PDF, ¿no? Sobre cómo comenzó esto, cuánto tengo que invertir, etcétera, etcétera. Las técnicas de entrevista y el impacto de la tecnología. Tú lo vas volcando a una suerte de manuscrito o libro en PDF, lo subes al bot, porque el bot lo que hace es aceptar conocimiento que tú le entregas. Y luego interactúas con el bot para que el bot responda a preguntas de la gente, ¿no? Eso es bien interesante. Creo que el futuro va por ahí, por el desarrollo de los GPTs, como le llaman. Claro, claro. Y hoy en Sudamérica, para tener un hilo en común, eh, no sé si pudiste realizar un análisis o un seguimiento, pero básicamente los países de Sudamérica buscan lo mismo en cuanto a información o es un poquito variado. Yo creo que casi buscamos lo mismo en realidad, ¿ah? Yo creo que hay mucha coincidencia. Yo sigo mucha prensa argentina, porque tengo una hija que está viviendo en Pinares, puede ser, Pinares, que es parte de Córdoba, ¿no? La costa. Eh, No, Pinal del Córdoba, Río se llama, Pinal del Río, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pinal del Río, en Córdoba, donde corren tabla, está a 3 horas de Buenos Aires. ah, puede ser. Pinamar. Ah, Pinamar. Entonces, mira, ese Miramar, Miramar, sí. Mira, ahí está. Miramar, Miramar, eso es la costa atlántica, sí, claro. Sí, Miramar, ahí está. Entonces, obviamente, como papá, pues sigo toda la noticia para ver cómo está, pero me voy dando cuenta que la vida allá es muy diferente a la de Buenos Aires, Claro. ¿no? Es totalmente diferente, ¿no? O Sí, sea, sí. el riesgo que tú ves en los medios, y claro, te da a entender bueno, tengo todo noticias, tengo varias páginas que sigo en Argentina, sobre todo en Instagram, y debe pasar lo mismo que pasa en Lima, que creen que es una ciudad salvaje, violenta, que siempre roban, porque claro, los medios te pintan ese panorama, pero más allá de eso, no destacan las cosas positivas, ¿no? Entonces, y yo cruzo información con mi hija y más allá de los temporales o mal tiempo que he vivido por esa zona, negativo, negativo no. Entonces, pero claro, tú ves los medios tradicionales y Buenos Aires revienta, ¿no? Con las Claro. marchas. Sí, sí. Entonces, el mismo problema pasa con Lima, o sea, te van a decir que es una ciudad peligrosa, y vas a ver noticias sobre, como dicen, ¿no? O sea, el escándalo político, la corrupción, tenemos un mal encima con los políticos peruanos que son corruptos, pero si tú te das cuenta, la gente camina en paralelo en medio de ese caos político y el país se mantiene la estabilidad, el dólar no crece, la inflación está controlada. Eso es interesante porque son unos pocos países que no hay presidente que no haya salido procesado o preso, y la que viene, Boluarte, cuando acabe su mandato, igualito va a acabar por el tema este de los relojes y las joyas no declaradas, ¿no? Entonces, pero el país se mantiene. O Sí. sea, la gente está invirtiendo, los servicios por suerte se mantienen, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay mucha similitud en todos los países, ¿no? ¿Qué sabemos de Paraguay? Solamente los robos y el narcotráfico, no sé más, o Claro, sea, claro. pero entiendo que en Paraguay hay otras cosas, ¿no? Lo mismo que en Uruguay, con el desarrollo de software, ¿no? Con tecnología que sí entiendo que en Uruguay sobre todo están probando con inteligencia artificial. Entonces, ese es el mismo problema que tenemos en realidad. Sí. ¿Y crees que hoy la gente común entiende y le cree al periodista? Porque acá en Argentina pasa algo muy puntual. La mayoría, no voy a generalizar, pero lo que vino ocurriendo en estos últimos años es que muchos periodistas sentaron postura de su preferencia política. Y eso, obviamente, ya la objetividad se va dejando de lado. ¿Qué ocurre ahí en Perú? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo ves también en Sudamérica eso? Es igual porque sobre todo las redes sociales en cierta forma han permitido que el periodista tenga mayor libertad para transmitir opiniones. Entonces es ahí donde entra el terreno de la subjetividad. Lo que nos enseñaron en la universidad respecto de la búsqueda de la verdad, acercarnos a la objetividad, prácticamente se ha trastocado porque yo recuerdo cuando estaba en el comercio, colocar tu nombre en un artículo del diario, en primera página, en página central, pasaba unos procesos de consulta. Hoy en día, eh, cualquier fulano, por decirlo así, publica un artículo que está además mal elaborado con el nombre, pero lo adelanta en Twitter, lo coloca en Facebook, Claro, incluso antes de que saque el artículo o el reportaje en televisión, estoy preparando un reportaje y ya lo adelanta, ¿no? Quema, como dicen, quema la primicia. Eh, Hay muchos periodistas que han pasado a rol de activistas. Lo vemos en Twitter, en YouTube, en TikTok también. Entonces,
Quizás es fruto de la evolución de la comunicación, porque antes la comunicación era unidireccional. Yo periodista, yo tengo la información y la autorización para poder divulgar a la opinión pública. Hoy en día no es multidireccional, cualquiera puede hacerlo. Hay gente que compite con nosotros desde TikTok o YouTube sin haber estudiado comunicaciones bueno, son comunicadores e influencers incluso. Entonces, esa estructura se ha roto por justamente la presencia de las redes sociales. Ahora, y obviamente afecta mucho lo que es la credibilidad del periodista, ¿no? En Perú, al igual que en otros países como ocurre, siempre se cuestiona o se sataniza la posición o ideológica o partidaria de los periodistas. Prácticamente no hay periodista en el caso peruano de la televisión o la radio que sea cuestionado por eso. O eres de izquierda o eres de derecha. O sea, no hay posición central. Si alguien habla mal de uno, dice, ah, tú eres fujimorista, te dicen. Claro, Si hablas mal de otro, te dicen, ah, no, eres caviar. O sea, no hay una posición central. Y eso es justamente fruto de la polarización que lamentablemente en las redes sociales se permite, ¿no? Sobre todo en Twitter, que es la red social más digamos, invadida por el odio y la sí, política, ¿no? Y lo vemos ahora con el caso de Ecuador, con la captura de este vicepresidente corrupto, por cierto, con dos sentencias de por medio, que ha desatado toda una ola de posiciones a favor y posiciones en contra. sí. En base a esto, a la vorágine de la noticia, que hoy me decías cualquier fulano la transmite en redes, me quiero plegar a las palabras de García Márquez. Eh, sigue importando, más allá no importa quién lo cuente primero, sigue importando cómo se cuenta ese hecho. Es cierto, ya prácticamente las viejas técnicas que tenemos para hacer una crónica o los géneros periodísticos que usábamos antes, por entrevista, reportaje fondo, prácticamente se ve trastocado porque bajo el pretexto que la gente no tiene tiempo para leer, ni para escuchar, ni para ver, pues los contenidos se van reduciendo, ¿no? El comercio, por ejemplo, los domingos podía llegar a tener 200 páginas con publicidad y todo. Hoy en día tú compras el comercio domingo no pasa de 30 páginas. O sea, por la crisis de papel, entiendo, por el encarecimiento de los costos y porque también un buen sector de la sociedad ya no, digamos, consume el diario para enterarse de noticias que las encuentra gratis en Internet o para colocar anuncios, que ahora pues los coloca de forma bastante económica en Facebook Ads, en Google Ads, ¿no? Entonces eso obviamente afecta mucho lo que es la industria del periodismo y lo mismo pasa con los auspicios en los canales de televisión, la publicidad en la radio, ¿no? Pues prácticamente se depende del Estado y después se buscan nuevas alternativas para poder subsistir como medio, ¿no? Sí, quiero volver un poquito a las redes, a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué te propone? ¿Cuál es el desafío de estas nuevas tecnologías asociadas a la noticia, a la información? Que constantemente hay que estar, ser creativos, hay que ser ingeniosos, hay que estar constantemente despiertos para ver de qué manera se vuelca la información. Correcto, es todo lo que tú mencionas y además de eso recordarle a todos que es importante usar estas herramientas de manera crítica, con el pensamiento crítico nunca hay que perderlo. Estas herramientas no van a reemplazar nuestro trabajo, en realidad son como asistentes, es como en los 70 cuando lanzaron las calculadoras portátiles, muchos docentes creían que los estudiantes no iban a razonar, a pensar, a hacer operaciones matemáticas básicas. Los profesores protestaron, recuerdo mucho una foto histórica en Nueva York, contra el uso de estas herramientas en las escuelas. Y hoy, más de 40 años después, que ha comprobado que esa calculadora, bueno, está en el móvil y no hemos perdido la capacidad de razonar, o, digamos, en temas matemáticos. Creo que con la inteligencia artificial pasa lo mismo, o sea, es una herramienta más que tenemos para agilizar procesos, para mejorar productividad, para desarrollar más la creatividad, porque lleva muchísimo de lo que es lluvia de ideas basada en la data que recoge Internet. Y yo creo que eso es importante, o sea, pensamiento crítico, lectura crítica, porque no todo lo que me en los modelos de lenguaje es información útil de primera mano, hay que siempre verificar, comparar la información que me entrega, de dónde viene esa fuente, para poder recién utilizar esa data y obviamente transmitir, compartir o interactuar con mi audiencia, ¿no? Sí.
por ahí mencionaste un detalle clave, hay un aspecto clave. Eh, el hecho de que no todo lo que está en las redes quiera decir que es verdad. Eh, para el periodista sigue siendo por ahí uno de los principales valores o sostenes el tema de chequear la fuente, la credibilidad. Correcto, esa es una parte, esa es creo la gran oportunidad que tenemos los periodistas, los comunicadores, los que están detrás de un micrófono, detrás de una cámara, detrás de una computadora, eh, que nosotros tenemos la capacidad y rápidamente de analizar información, contrastar y compartirla. Y yo, por ejemplo, no escribo para ningún diario, escribo para un blog de ciencia y tecnología, pero hace poco detectaba que había una serie de anuncios en Facebook ofreciendo eh, remate de maletas perdidas en el aeropuerto, que nadie las declaró, con una foto muy bien elaborada, a 8 soles. 8 soles, que son como casi $2, las remataban. Tenía el logo del aeropuerto de Lima, ¿no? Un mensaje muy bien elaborado con emojis, y te invitaba a participar en la compra, la subasta, con un enlace en Facebook, autorizado por Facebook, hacías clic, te vas a una página que parecía ser del aeropuerto de Lima, la app, eh, parecía porque ya si tú usabas el ojo de periodista te das cuenta que la dirección web no era la correcta. Luego te decía, participa en este sorteo, haz clic acá, en una suerte de ruleta, te ganabas la maleta y decía, ahora paga los 8 soles en esta página. Le hacías Sí, clic, otra página o te piden los datos de tu tarjeta de crédito. Ya te ibas dando cuenta que eso era una estafa. Y para animar a la gente que participe en los comentarios de Facebook, había muchas cuentas falsas, cuentas recién creadas, que te decían, gracias, ya tengo mi maleta, como los jaladores que vamos acá, que te animan, incentivan a que tú también participes. Entonces, de eso que yo les cuento, hice un video con mi celular explicando cómo identificar que era falso. Primero, que nadie remata una maleta a 8 soles. Segundo, que el app no hace ese tipo de subastas. Además, sacaron un comunicado un día después. Luego, que la dirección de la página web hay que fijarse bien lo que sale como dirección web. Y cuarto, que cuando te piden datos de tu tarjeta de crédito, estás propenso a que te roben información. La cantidad de gente que me agradeció por eso mi reel en Facebook fue impresionante. Fue uno de los videos más vistos en mi cuenta. sí, eh, y actué como periodista. Y la gente agradecía, oye, muchas gracias, mi abuela casi cae, ¿no? O sea, porque claro, normalmente ese tipo de anuncios, cuando lo ven los adultos mayores, bueno, yo también soy adulto mayor, pero más adultos que nosotros, suelen aceptar sin tener ese pensamiento crítico, porque claro, no tienen la formación de comunicadores. Entonces, ese, por ejemplo, es un pequeño ejemplo de cómo un periodista hoy en día puede actuar, ¿no? Aclarando cuando hay intentos de estafa, engaño, desinformación, videos falsos o deepfakes, ¿no? O voces clonadas, que también podemos darnos cuenta, y que los únicos que en teoría serían capaces de poder identificar eso son los periodistas, no hay sí. otros. Hay, ya que nombraste, hay muchos fake, hay muchos, hay demasiado, ¿no? Sí, hay mucho trabajo para hacer en realidad. Sí, sí. Y, y Juan Carlos, la última, das clases. ¿Sigue habiendo jóvenes estudiantes con ganas de hacer periodismo? Muy buen punto. O sea, estudian comunicaciones, pero en realidad más quieren orientarse a lo que es comunicación corporativa, comunicación audiovisual, por ahí marketing digital también. Digamos que son las carreras que pueden ser más emergentes y con mejores oportunidades, porque, vamos, ser emprendedor haciendo periodismo me parece que es una tarea muy complicada. Sin embargo, ser influenciador, no. O tener tu empresa de marketing no es tan complicado, porque trabajas con una sola empresa, tu información está, digamos, direccionada o sesgada hacia lo que quiere la empresa. Claro, No es el caso de periodista, que es un poco más delicado por el tema del cruce de fuentes, del trabajo de campo, del sello de credibilidad que tiene que tener además tu empresa. No es tan fácil ganarse reputación o prestigio como un emprendedor y siendo periodista. Entonces, y menos pensar en multimodal, ¿no? O sea, tener radio, televisión, imposible. O sea, se dedicas a un nicho, o eres youtuber, o eres influencer de TikTok,
o hace otra agencia de marketing a través de Facebook, LinkedIn y sales a mercado a probar suerte. Ahora, muchos de los alumnos sí, o sea, ellos prefieren apostar por eso antes que hacer periodismo porque lamentablemente, y supongo que es un problema parecido en toda la región, con un sueldo de periodista hoy en día no se podría vivir, definitivamente, ¿no? Sería muy complicado poder subsistir, tanto así que ahora ya venden por acá, por Lima, departamentos de 40 metros cuadrados, porque la gente no, no da para comprarse una casa y menos un departamento un poco más grande, ¿no? Porque el presupuesto es mucho menor, entonces Sí, sin duda. yo creo que ese es lamentablemente el panorama, ¿no? Sí, en Para nosotros. Argentina es lo mismo. En Argentina es lo Sí, mismo. Para todos. a todos igual. Sí, es igual, es igual. Sí, lamentablemente estamos hermanados hasta en eso. Sí, exactamente, exactamente. Hasta incluso le prestaba al Tigre Gareca también. Ay, qué gracioso. Sí, pues es un fenómeno que... Ah, una cosa interesante, a propósito de los estafadores, descubrí que eh, ellos usan la inteligencia artificial. O sea, si antes un estafador desde una prisión hacía mensajes engañosos, porque usan mucho las prisiones para hacer eso, se detectaba el error de ortografía. Había error de ortografía, la Z con la S, la parte de un Claro, acento, etc. claro. Ahora no, el aviso está muy bien elaborado, pero voy a conectar mi cargador, y ahora sí. El aviso está muy bien elaborado, no hay error de ortografía, tiene emojis que complementan el copy, como le decimos, y la página web tiene contenidos muy similares y no ves nada digamos, sospechas de que fue elaborado por un inexperto, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial les facilita aquello, ¿no? A ellos. Claro, claro. Le facilita muchísimo la foto, la composición de la foto. O sea, es más fácil engañar a la gente hoy en día usando inteligencia artificial. Y es por eso que el trabajo de los periodistas es clave ahí. Sin duda. Genial, Juan Carlos. La verdad que un gustazo. Eh, la verdad que la charla este, muy saludable, aprendimos, intercambiamos ideas y la verdad que bueno, esperemos que en el corto plazo se pueda dar otro contacto y bueno, profundizar conceptos y ver dónde está parado el periodismo la próxima vez que hablemos, ¿no? Correcto, sí, más bien las gracias por esta oportunidad. Yo espero que no sea la última porque este tema evoluciona continuamente y obviamente creo que los más afectados, al igual que pasó con la llegada de Internet, son los periodistas, luego los maestros, los docentes y luego el resto de la sociedad. Todo aquel que trabaje con información se va a ver afectado por la presencia de la inteligencia artificial generativa. Perfecto. Juan Carlos, un abrazo a la distancia, lo mejor y bueno, en cualquier momento volveremos a hablar seguramente. Bien, gracias. Nos vemos.